Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias y novedades del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy vamos a comenzar a tratar un tema que podríamos llamar la farmacia verde de nuestro jardín y del huerto, porque la semana que viene, junto con Fernando, vamos a tener un invitado que nos va a comentar, que nos va a hablar en detalle de una técnica que ya hemos nombrado en varios episodios con Fernando y que te lo revelaré al finalizar este episodio. Pero antes de continuar, recuerda que si querés aprender jardinería, semana a semana está el podcast premium Aprende Jardinería como fans en la plataforma de iVoox o en mumbler.io. Dicho esto, comenzamos con el episodio de hoy, la farmacia verde de nuestro jardín o huerta. Tema que vengo tratando en el canal que tengo en Telegram, canal abierto y gratuito donde te podés suscribir junto a más de 1100 personas que ya están allí formando parte de esa comunidad. En donde pones claudiodorato.com/telegram y encontrarás el enlace que te lleva directo a esa plataforma. Y ahora sí, la farmacia verde de nuestro jardín o huerta. No será esto una historia nueva porque ya la hemos charlado, ya hemos hablado en otra oportunidad, te he comentado acerca del purín de ortiga, algunas formas de utilizarlo. Pero bien, la idea mía es que a lo largo de 2 episodios, este y uno dentro de 2 semanas, veamos distintos tipos de preparados que se pueden hacer a nivel casero con nuestras propias plantas, como para ir llevándolo de forma ecológica, de forma sustentable, cuando tenemos un jardín con plantas pequeñas y también para el caso de las huertas o huertos domiciliarios. ¿Qué funciones podemos llegar a encontrar o qué aplicaciones podemos llegar a encontrar en estos productos hechos a partir de plantas? Algunos actúan como bioestimulantes, otros actuarán como repelentes de insectos. En algún caso podemos llegar a utilizarlos también como insecticidas o fungicidas. Son productos con una vida útil relativamente corta desde el momento de su elaboración, pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los insectos tratados con esto no van a morirse, no tienen un poder de volteo muy grande, sí pueden llegar a tener algún tipo de participación dentro del ciclo de vida del insecto, con lo cual podemos hacer que la población no aumente en tamaño por problemas reproductivos, por problemas de falta de alimentación, porque pierden el interés en alimentarse de una planta, por ejemplo, y no generan una resistencia como puede llegar a ser con algunos agroquímicos. El tema es interesante, da para hablar muchísimo. Hoy te voy a comentar algunos tipos de productos que se pueden preparar. En la siguiente edición que tratemos este tema vamos a ver otro tipo de preparaciones y luego comenzaremos a ver algunas de las plantas de fácil acceso que podemos llegar a tener en nuestro jardín o que podemos adquirir, como es el caso del ajo, para hacer algunos de estos preparados y no recurrir tanto a los agroquímicos. En todos los preparados vamos a estar utilizando agua. Y el agua es el elemento fundamental a tener presente en cuanto a calidad. Lo ideal es utilizar el agua de lluvia cuando no estamos viviendo en una ciudad con una elevada contaminación ambiental que acidifique esta agua perdiendo su calidad natural. Entonces, lo ideal, agua de lluvia. Lo siguiente sería utilizar el agua corriente, el agua de la canilla o del grifo, pero haciendo un pequeño paso intermedio para eliminar el cloro presente en la misma. Podríamos utilizar el agua una vez hervida, eso también va a reducir un poco el contenido de caliza cuando estamos trabajando con aguas duras, pero lo que queremos es primero eliminar todo el cloro que se utilizó en la potabilización, porque este cloro que tiene el agua va a empobrecer la acción de las bacterias
que van a estar descomponiendo en algunos casos los restos vegetales para poder liberar los principios químicos activos que serán el objeto de nuestra preparación. ¿Cómo podemos obtener agua sin cloro? Hay algunos filtros de carbono que ayuden a eliminar el cloro. En otros casos podemos directamente poner el agua en un balde, en una cubeta, dejarla durante 2 o 3 días, removiéndola un poco cada tanto, y eso va a favorecer que ese cloro se pierda y tengamos un agua libre de él. Si en cambio utilizás agua de pozo, aquí habría que estar teniendo presente, tras un análisis, la cantidad de nitratos que pueda llegar a contener, la cantidad de caliza, y si ese análisis te dice que el agua no es potable, entonces directamente te diría no la utilices. Entonces vamos por el agua de lluvia o el agua del grifo, de la canilla, el cual lo dejamos durante 2 o 3 días en un balde para que todo ese cloro que tenía para su potabilización se pierda. ¿Qué ocurriría si el agua que utilizas es dura, como le llamamos acá en Mendoza? Es decir, que tiene importante contenido de caliza y hace que el pH de ese agua sea superior a 7, sea superior al valor neutro. Si es así, entonces podrías llegar a tratarlo de forma casera con vinagre de vino, en donde colocarías medio litro de vinagre de vino en unos 30 litros de agua, y eso va a hacer que el pH descienda un punto. ¿Cómo me dice el pH? Vimos algunas opciones en algunos episodios anteriores, pero si no tenés un pHímetro, podés recurrir a las tiras reactivas con las que se miden el pH en las peceras o en los acuarios y tomar ese valor de referencia con el agua que vas a utilizar para hacer estos preparados de la farmacia verde. Y ahora bien, ¿qué tipo de preparados se pueden hacer? Los más simples son las infusiones, después pasaríamos a las decocciones, maceraciones y a los extractos fermentados. El orden que te he ido dando tiene que ver un poco con el tiempo que necesitamos para producirlos, más allá de la metodología. Comencemos ahora por ver qué son las infusiones o cómo se preparan. El método es muy simple. Podrías hacer, por ejemplo, una infusión con la ortiga si quisieras repeler a la población de los pulgones. Aquí tomas la ortiga, la trozás, se cortan con tijera o con un cuchillo, las pondrás en agua fría, llevas a ebullición. Cuando rompe el hervor, apagas el fuego, le pones una tapa a la olla o a la cacerola con la que estabas trabajando y dejas que se enfríe. Una vez que esté frío, se filtra y se pulveriza directamente la planta. Lo que te sobra podrías guardarlo por unas 24 o 48 horas en un frasco cerrado dentro de la heladera. No mucho más, porque el poder útil de este preparado, de esta infusión, va a ir decayendo con el tiempo. Va a tener muy poca concentración de principios activos, entonces es cuando tenés un ataque muy leve, ahí lo podés utilizar. El siguiente preparado y el último que vamos a ver hoy se conoce con el nombre de decocción. Las decocciones las podemos realizar con plantas, pero en este caso son aquellas más duras, más coriáceas. En algunos casos estaremos utilizando tallos, en otros utilizaremos raíces, y es un proceso de elaboración un poco más largo que el que te estaba comentando recién de las infusiones. ¿Cómo se preparan las decocciones? El material vegetal que vas a utilizar se va a cortar en trozos. En este caso no son trozos muy finos, y aquí entonces utilizas o una tijera o también podéis llegar a utilizar algún otro tipo de elemento cortante como cuchillos o esos pequeños machetes que se utilizan también en la cocina. Lo vas a colocar en una cacerola o en una pequeña ollita de acero inoxidable con tapa y lo vas a dejar con el agua primero a temperatura ambiente por lo menos 24 horas. Luego la vas a llevar a fuego muy lento hasta que rompa el hervor. Cuando llegue a ebullición, la vas a mantener hirviendo durante 20 o 30 minutos.
siempre va a estar tapado. A diferencia de la infusión que cuando rompía el hervor recién tapabas, acá no. Todo el tiempo que está en el fuego va a estar con su tapa. Una vez que haya pasado este tiempo, que hayan pasado esos 20 o 30 minutos, vas a apagar el fuego y vas a dejarlo enfriar. Todo el tiempo está con la tapa puesta para evitar que todos aquellos principios volátiles, algunos aceites esenciales, se pierdan en la evaporación. Entonces aquí, con la tapa, durante todo el tiempo, todos los vapores condensarán y volverán a esta decocción. El uso de las decocciones es más preventivo, como estamos usando también las infusiones, y curativo en algunos casos de parásitos o de enfermedades. Si utilizas, por ejemplo, la consuelda para hacer una decocción, en este caso actúa como un insecticida, pero también como un fungicida leve, y también estaría haciendo como un pequeño efecto fertilizante a la planta que ha sido tratada. Con respecto a las plantas a utilizar, las formas de prepararla, el efecto que tiene sobre las distintas plagas o enfermedades, eso lo vamos a ver más adelante. Hoy vimos las infusiones y las decocciones. Dentro de un par de semanas veremos también maceraciones y los extractos fermentados. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que la información haya sido de utilidad, que te guste. Si es así, siempre me gusta que me lo hagas saber, que me dejes en Apple Podcast algún comentario, alguna valoración positiva, que compartas el episodio para poder llegar a una audiencia mayor. Y ahora sí, llegamos al final de este episodio. Resuelvo el misterio. La semana que viene, junto a Fernando, tenemos un invitado y vamos a hablar sobre un tipo de tratamiento de las plantas, sobre todo cuando hablamos de árboles y están afectadas por alguna plaga, alguna enfermedad, o incluso cuando tenemos que hacer algún tipo de aporte extra a la nutrición de la planta, recurrimos a este tipo de tratamiento, a esta forma de tratar las plantas conocida como endoterapia. La semana que viene nos visitan especialistas del tema, nos van a comentar los pros, los contras de este tipo de aplicación de productos a las plantas. Hay quienes están a favor, quienes pueden estar en contra, pero sin duda que es una técnica novedosa que tiene una larga historia hasta la época de Leonardo da Vinci y, por qué no, también antes. Pero eso no te lo voy a desvelar ahora, lo vamos a dejar para el próximo episodio y nos estaremos encontrando la semana que viene en una nueva oportunidad en el podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.